Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, en compañía de Jefferson Beltrán, el subdirector del programa La Noche. Listos para comenzar este espacio de opinión, de debate, de conversación, de explicaciones como las tendremos hoy, Jefferson. Un placer nuevamente compartir contigo. Claudia, un privilegio para mí estar a tu lado en este programa La Noche. Un saludo para todos nuestros televidentes. La noche enciende las luces para que todos veamos el punto clave de la noticia, y la noticia es la cuenta regresiva para que quede eliminado oficialmente el estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos. Por decisión del presidente Donald Trump, la orden ya fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana, mientras crece, por supuesto, la incertidumbre para cientos de miles de migrantes de Venezuela que han huido de ese atroz régimen y que ya estaban beneficiados con esta medida muy importante. Estaban ya en un estatus que les permitía trabajar y que les permitía estar de manera legal en Estados Unidos. Claudia, a partir de ahora contamos un plazo de 60 días que serán cruciales. El 7 de abril es la primera fecha definida. Ese día terminará el TPS, que fue designado el 3 de octubre del año 2023 por el entonces gobierno del demócrata, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El punto clave de esta noticia lo ven ustedes aquí en la pantalla. Queremos repetir el gráfico. Por favor, producción, son 348.202 los venezolanos, cerca 348.202, cerca de 50.000, serán los primeros en quedarse sin esa protección que les representaba tener el estatus de protección temporal, el llamado TPS. Se quedan sin esa herramienta legal que los amparaba de la deportación y que además les otorgaba permisos de trabajo. Según la orden pública del miércoles, la permanencia de migrantes venezolanos ilegales en Estados Unidos es contraria al interés nacional, porque entre ellos se encuentran miembros de la banda criminal del Tren de Aragua. El TPS ha permitido el asentamiento en el interior de los Estados Unidos de una importante población de extranjeros inadmitidos o ilegales que carecen de una vía para obtener un estatus migratorio legal, y su elevado número ha provocado dificultades asociadas en las comunidades locales, donde los recursos locales han sido insuficientes para satisfacer las demandas provocadas por el aumento de la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua. Se ha culpado al Tren de Aragua de tráfico sexual, contrabando de drogas, tiroteos policiales, secuestros y explotación de migrantes. Estados Unidos ha sancionado a la banda y la ha incluido en una lista de organizaciones delictivas transnacionales en la Orden Ejecutiva 14157, por la que se designa a los cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. El presidente determinó que la campaña de violencia y terror del Tren de Aragua supone una amenaza para Estados Unidos. Si bien es cierto que el Tren de Aragua ha sido detectado, y lo ha dicho la misma administración que salió de los Estados Unidos de Joe Biden, miembros del Tren de Aragua ya habían sido detectados en la mayoría de los estados Estados Unidos. Había una creciente permanencia de miembros de esta banda criminal, que además ya ha sido designada como banda terrorista. Lo cierto es que esto toca por igual a los criminales que las personas que estaban trabajando honestamente y que no tienen ningún antecedente penal. Y eso es lo más grave y a la vez injusto, Claudia, porque terminan pagando justos por pecadores. En el caso de los venezolanos cobijados por la designación del TPS anterior al año 2023, hablamos del que rige desde el 9 de marzo del año 2021, en este caso la protección continuará vigente hasta el 10 de septiembre del año 2025. A esta fecha podrían continuar con su estatus temporal otros 250.000 migrantes del país suramericano.
El punto clave de la noticia es que el gobierno de Trump dio por terminada la extensión del TPS para los venezolanos el pasado 28 de enero. Recordemos que su antecesor Biden prorrogó el beneficio por 18 meses desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026. La decisión revertida por Trump había sido adoptada por la administración saliente el 10 de enero, el mismo día de la investidura presidencial en Venezuela que le correspondía al presidente legítimo electo Edmundo González. Comunicado Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, enero 15 de 2025. Después de consultar con los colaboradores interinstitucionales, se determinó que se justifica una extensión del TPS por 18 meses debido a la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro. La extensión del TPS para Venezuela permite que cerca de 607.000 beneficiarios actuales retengan el TPS hasta el 2 de octubre de 2026 si continúan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad del TPS. Vamos a hablar con los expertos en este tema. Estamos en comunicación con uno de los abogados que su empresa precisamente está asesorando y le da luces a los inmigrantes que buscan una solución para su situación de ser indocumentados. Martín Quiroz, gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Noche ante esta situación que humanamente, pues para muchos es muy difícil, muy dramática. Ustedes que permanentemente están en este contacto con el inmigrante buscando estas soluciones, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer quienes a partir ya del 7 de abril quedan sin esta protección legal? Y gracias por acompañarnos. Primero que todo, gracias por tenerme aquí. No, sin lugar a dudas, genera una crisis enorme para muchísimas personas. Los números de venezolanos que tenían TPS son números astronómicos. De hecho, son los ciudadanos con más protección del TPS por encima de cualquiera otro. Y en este momento muchas personas que están en pendientes de quedar en un limbo jurídico, ya que no van a quedar con ninguna protección y van a quedar sujetos a posibles deportaciones y a posibles otras implicaciones migratorias. Muchas de estas personas lo que deben hacer es tratar de buscar alternativas migratorias, llámese aplicar para casos de asilo si tienen los argumentos para ello, si han sido víctimas de crimen, tratar de explorar visas U, si han colaborado de manera efectiva con las autoridades, o peticiones familiares si tienen algún familiar directo que pueda hacer una petición para ellos, y explorar cualquier otra posibilidad legal que le dé a ellos legitimidad ante las autoridades migratorias. Abogado Martín Quiroz, nosotros hoy en el equipo de producción del programa La Noche intentamos conversar o por lo menos traer aquí al programa La Noche a varios de estos migrantes y realmente la experiencia fue un poco frustrante porque fue evidente el miedo, el terror que tienen de dar la cara también porque pueden llegar a ser deportados luego de que su estatus ilegal en los Estados Unidos quede en evidencia. En el caso específico suyo, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué percibe usted en esos venezolanos que llegan a su oficina buscando una solución para no ser deportados el próximo mes de abril? No, sin duda alguna, pues el TPS era la herramienta principal que estábamos utilizando para brindarles algún tipo de protección en contra de la deportación y para que obtuvieran un permiso de trabajo. Ahora que esto ya está por desvanecer y está por desaparecer y dadas las tendencias políticas del gobierno Trump, pues muy seguramente no van a extender estos beneficios. Entonces, realmente esto crea más caos, que pienso que es a la larga lo que la administración federal busca, ¿no? Crear más caos, crear más incertidumbre en las personas y ciertamente muchas de las personas, muchos de nuestros clientes y la comunidad en general, pues hay un poco de zozobra, sobre todo por todas las redadas y porque se materializa realmente el hecho de que puedan capturarlos y iniciarles procesos efectivos de deportación y regresarlos a un país donde realmente pues no pueden estar por motivos de seguridad o cualquier otro. Claro, y sobre todo porque hay mucha gente que no puede volver a su país precisamente o porque ha huido de regímenes atroces o porque son perseguidos también políticamente o sencillamente porque no tienen los medios para hacerlo. También la huida hacia los Estados Unidos tiene muchas veces que ver con motivos económicos. Abogado Martín Quiroz, entonces, de esas opciones, es decir, ya quedan muy pocos días, el 7 de abril ya quedan sin esa protección. ¿Qué deben hacer? Es decir, ¿cuáles son las opciones que deben buscar? Porque todos sabemos además que la gran mayoría no se van a devolver, no van a salir corriendo, les toca quedarse ya y asumir su realidad sin la protección y sin ningún estatus, pero lo buscarán. ¿Qué le recomendaría a usted? Mira, la recomendación
como inmigrante que soy yo también, si yo estuviera en los zapatos de ellos, es tratar de buscar apoyo por parte de organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen asesoría legal de manera gratuita. Ese sería el primer paso. Todas estas instituciones, lastimosamente, muchas de ellas están saturadas de solicitudes. Entonces, el paso siguiente sería tratar de encontrar la mejor representación legal que puedan costear, asegurándose de contactar abogados que se especialicen en este tema para que los puedan orientar, para que les puedan dar la representación. Y también, pues, lastimosamente va a haber situaciones en las cuales nos van a contactar personas, a los abogados que estamos dedicados a esto, y pues no vamos a encontrar soluciones efectivas, o por lo menos que sean del todo el gusto de la persona, del migrante, ¿no? A veces, pues, realmente no hay opción. Doctor Quiroz, si un venezolano pierde el TPS, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir para tener una nueva visa o quizás para cambiar su estatus migratorio? En este caso, por ejemplo, el asilo político sería otra opción. Claro, el asilo político siempre será una opción. Debemos recordar que el asilo político o el asilo en general, que no es solo político, sino que puede ser por raza, por religión, por pertenecer a un grupo en particular y otra par de categorías más, debe ser presentado al año de haber ingresado a los Estados Unidos. Una vez se pasa del año, pues es más factible que las autoridades migratorias desestimen ese asilo. Se pueden hacer argumentos constitucionales de que no existe un real beneficio para el gobierno en tener esa limitación del año, pero igual pues le da herramientas al gobierno para desestimarlo de manera más fácil. Y es tratar de buscar cualquier otra opción. Las personas pueden tratar de obtener otro tipo de estatus, llámese cambiar su estatus a estudiante, a alguna otra cosa, solo si han mantenido un estatus que se pueda cambiar, porque una vez se pierde el estatus, pues no es mucho lo que se puede hacer. Vamos a seguir conversando con el abogado Martín Quiroz, precisamente una de las personas que hace parte de ese grupo de abogados que asesoran permanentemente inmigrantes para lograr su estatus, su documentación, que tiene también historias pues, muy particulares de sus clientes y de esas personas, porque tenemos que seguir viendo estos puntos clave de la noticia, porque vale la pena recordar la inmigración venezolana, el tamaño de la inmigración venezolana. Según los datos de la plataforma Ar4B, en el mundo hay un total de 7,8 millones de venezolanos refugiados inmigrantes. De ellos, 6,7 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe. Son cifras con corte al 3 de diciembre del año 2024. Y de acuerdo con cifras extraoficiales conocidas por NTN 24, del total de la diáspora venezolana, alrededor de 1.3 millones de personas, se encuentra hoy en territorio estadounidense. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante su gira por Centroamérica, esta semana responsabilizó a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela de la crisis migratoria en el hemisferio. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. Abogado Martín Quiroz, quien es experto en asuntos de migración, además es asesor legal del Consulado de Colombia, ahí en esa misma ciudad. ¿Qué opina de este argumento? ¿Es verdad que estos regímenes dictatoriales se han convertido en un expulsor fundamental, gravísimo de migrantes? Y él dice que si no fuera por ellos no habría crisis, es decir, habría migración de otros países, pero no crisis. ¿Usted lo ve así? Mira, sin duda alguna no quiero apuntar los dedos a decir que es por culpa de esto, por culpa de aquello, pero sin lugar a dudas, por decir algo, fenómenos migrantes como esos caminantes que cruzaban el tapón del Darién, esos son fenómenos que se dan por esas migraciones masivas. Y sí, tenemos que admitirlo, que esas migraciones masivas se dan por crisis en diversos países, pero por ahí también cruzaban personas que venían de países muy remotos. Ha habido anécdotas de personas que han cruzado por ese tapón del Darién, que vienen de Asia, que vienen de la China, que vienen de lugares muy remotos. Entonces, realmente, esta crisis migratoria no es solo algo que afecta a América Latina, sino que afecta también a países europeos. Hay unas crisis en diversos países con respecto a este tema migratorio. Y que muchos de esos migrantes resultan en las puertas de los Estados Unidos tratando de ingresar a pedir algún tipo de protección, de refugio o de asilo, ¿no?
Doctor Quiroz, pero al mismo tiempo que el secretario de Estado Marco Rubio pues asegura que estos países son los culpables de la crisis migratoria que enfrenta el hemisferio, vemos ya unas políticas del presidente Donald Trump con respecto a Venezuela. El pasado viernes uno de sus principales enviados especiales para misiones internacionales estuvo pues reunido con Nicolás Maduro y pues bueno, en ese contexto logró pues la liberación de 6 secuestrados que estaban en poder de la dictadura. ¿Qué cree usted que puede hacer ese diálogo o ese incipiente diálogo que planteó el presidente Donald Trump con la dictadura en lo que tiene que ver con mitigar esa crisis migratoria? Mira, yo pienso que hay muchos factores. Mira, por algo lo que vimos con lo que ocurrió con El Salvador, que El Salvador se ofreció a recibir migrantes que no fuesen salvadoreños. Yo pienso que esa es una oferta que también se la pueden hacer a los venezolanos, de recibir más allá de sus propios connacionales, de recibir personas de otras nacionalidades. Y no debemos desestimar también el interés económico que siempre ha existido por parte de Estados Unidos en el petróleo que siempre tendrá Venezuela, ¿no? Entonces, siempre habrá un interés mucho más allá del migratorio. Y mira que nosotros aquí, si bien existe un gran número de venezolanos, por varios meses y de los años anteriores, el número, la nacionalidad número 1 que ingresaba de manera irregular por las fronteras de los Estados Unidos eran colombianos. Entonces, no necesariamente podemos atribuir el fenómeno migratorio a políticas, llámese de derecha o de izquierda, porque es un fenómeno simplemente que impacta a Latinoamérica y que ha impactado grandemente a los Estados Unidos. Y clave lo que dice, es verdad, el interés económico. Fíjese que a pesar de todos estos esfuerzos que ha hecho el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para mitigar precisamente ese dolor del migrante y poderles generar algún tipo de estatus, de todas maneras, la licencia de Chevron se mantuvo. Es una licencia que, según los expertos, desde que fue activa esta licencia, le ha dejado al régimen más de 10.000 millones de dólares. Pero bueno, vamos a ver por qué los mismos congresistas republicanos, incluso demócratas, han pedido de manera constante que esa licencia se detenga porque sirven, argumentan ellos, para la máquina represora del dictador. Ahora, hablando de Colombia, en el caso de Colombia no hemos tenido una dictadura, pero sí hemos tenido una situación muy compleja de orden público, de inseguridad, de crimen organizado, de narcotráfico, de reclutamiento forzado. Es decir, siempre hemos estado en esas circunstancias. ¿Hasta qué punto esa migración es más por esos motivos o por motivos definitivamente de un desarrollo económico que nunca llegó a la región, a toda América Latina? Un desarrollo económico precario que ha generado que la única opción para la gente, para sus hijos, para buscar una mejor vida, una vida con prosperidad, sea migrar hacia los Estados Unidos. Mira, Claudia, yo pienso que sin duda alguna la gran mayoría de personas que llegan a los Estados Unidos tratando de aplicar a un asilo, la gran mayoría de ellos tienen argumentos muy débiles. No existe realmente una persecución efectiva en contra de la persona. No pueden demostrar de manera efectiva que el gobierno les ha dado en ofrecer protección. No pueden demostrar que su persecución, supongamos, fue en la ciudad de Medellín, ¿por qué no se fueron a vivir a Villavicencio o a Riohacha o a cualquier otra ciudad donde no se viesen perseguidos? Esos argumentos empiezan a hacerse cada vez más débiles a medida que uno más ahonda en ese argumento, ¿no? Y la realidad es esa, que muchas personas abusan del proceso de asilo para simplemente lograr un estatus, lograr un permiso de trabajo y lograr una estancia temporal en los Estados Unidos. Y mira lo que pasó con Inglaterra. Inglaterra ya le puso limitaciones al proceso de asilo para colombianos y ese tipo de situaciones, y es algo que realmente Estados Unidos podría en algún momento considerar para tratar de mitigar un poco esas exageradas aplicaciones de asilo de personas que realmente no tienen el argumento. Claudia, y ese dato es bien importante. De acuerdo con información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, actualmente hay unos 800.000 detenidos que están asociados al grupo criminal Tren de Aragua. 800, sí, hay 800 detenidos. Estos arrestos representan el 0,6% de todos los venezolanos que, bueno, según los cálculos, están en Estados Unidos. Ya decíamos, son cerca de 1,3 millones la diáspora de los venezolanos en Estados Unidos, de los cuales solamente 800 hasta el momento están detenidos por pertenecer al Tren de Aragua. Obviamente habrá más, pero no se compadece, abogado Martín Quiroz, es decir, que se acabe todo un TPS, todo un estatus de protección temporal
por cuenta de unos criminales que finalmente son muy pocos si se ve comparado y proporcionalmente. No, sin duda alguna, todo es desproporcionado. Realmente sí existe una necesidad de protección para el venezolano, dadas las condiciones en las que se encuentra el país. Pero lastimosamente fue la receta perfecta para una desastre como estas, que llega un presidente con una mano dura frente a la inmigración, no solo ilegal, sino me atrevo a decir un poco hasta con la legal. Y todos estos escándalos que se vinieron dando con respecto al Tren de Aragua, tan es así que lo designaron un grupo terrorista y aprovecharon ahí de la misma mano para limitar, y pienso que hasta ese era el argumento para cerrar ese TPS. Y la realidad es que también le achacan a personas que realmente no tienen ningún récord criminal, que no tienen ningún tipo de vínculo con este tipo de organizaciones al margen de la ley o organizaciones criminales, pero les terminan achacando esa relación. Tenemos personas que tienen pues algo doble ciudadanía, que se encuentran en centros de detención, que por el hecho de ser venezolanos les aducen, o los oficiales de migratorios que hacen estas entrevistas de miedo creíble iniciales, les achacan esas vinculaciones con el Tren de Aragua, y pues una vez ya te acusan a ti de algo, pues es tú ya que se vuelve tu responsabilidad el tratar de desvirtuar esa posición, ¿no? Sí, incluso, abogado Quiroz, las organizaciones como Venezuelan Caucus y el Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas, ellos aseguran que ninguno de los miembros del Tren de Aragua arrestados es beneficiario del TPS, por lo menos ninguno de los arrestados hasta ahora. Leopoldo Martínez Nucete, Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas. Se ha estigmatizado a la noble y sufrida migración venezolana beneficiada la necesaria protección migratoria de TPS, con la falsa narrativa de la presencia masiva del Tren de Aragua en los Estados Unidos. Según los datos ofrecidos por las autoridades policiales estadounidenses, hasta la fecha se han encontrado 800 casos de delincuentes de origen venezolano, quienes merecen recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Por cierto, ninguno de estos delincuentes es beneficiario del TPS. Sin embargo, la falsa narrativa de la presencia significativa del Tren de Aragua en los Estados Unidos abrió camino a toda operación política que concluye en la revocatoria por parte de la administración Trump del TPS con base en la ofensiva ilegal y equivocada determinación por parte del DHS en consulta con el Departamento de Estado. Definitivamente estos personajes que hacen parte del Tren de Aragua, sin lugar a dudas el nivel de sofisticación pues no es el más grande, y acceder al TPS pues requiere un trámite legal al cual pues ellos de pronto la gran mayoría no tendrán acceso o no tendrán el conocimiento, y eso es en parte por el cual muchos de ellos no tendrán ese beneficio del TPS. Abogado Quiroz, a pesar de lo injusto que es esta situación, es innegable que el asunto migratorio en los Estados Unidos se desbordó, y se desbordó hasta llegar a una crisis muy, muy profunda, y lo tuvo que reconocer el mismo gobierno de Biden, cuando el mismo secretario de Estado, Anthony Blinken, tuvo que decir: estamos en una verdadera crisis. Porque es verdad que todas estas migraciones masivas afectan a otros países, pero en ninguno hay un desbordamiento tan intenso como el que ocurrió en los Estados Unidos. Esta era una solución, no había otra, había que partir de ceros, porque eso es lo que tratan de explicarnos. Es tan grave la situación que tocaba partir de ceros para poner la casa en orden. Mira, yo pienso que sin duda alguna hay hasta cierto punto una crisis. Sí, hay demasiados inmigrantes, las cortes de inmigración están absolutamente saturadas con procesos. Hay algunas audiencias que las están asignando a 3 a 4 años porque realmente no tienen la capacidad de poder procesar estos casos. Pero la realidad es que el problema migratorio en los Estados Unidos no tiene una solución directa. No hay alguien que uno pueda decir: esta solución va a hacer feliz a todo el mundo. Realmente, si existiese, por decir algo, un programa de trabajador migrante al cual las personas pudieran acceder de manera más fácil, sin tanto proceso, de pronto ayudaría a minimizar un poco la migración. Porque muchas de las personas lo que quieren es ganar un poco más de dinero, pero realmente muchos de ellos ni siquiera tienen la intención de vivir en los Estados Unidos. Si ellos pudieran venir, trabajar y regresarse, sería lo ideal. Pero igual, no existe una solución o por lo menos de ninguno de los partidos políticos en este momento, que tenga atracción que pueda satisfacer las necesidades de todos. Y en este momento, pues, esta mano dura en contra de la inmigración, pues parece lo que se nos viene por los próximos 4 años. Y algunos de los grupos que han venido apoyando
de estos partidos republicanos y todo este proyecto 2025, son grupos radicales que no solo quieren eliminar la inmigración ilegal, sino que quieren reducir la migración legal, lo cual pues también impacta a las personas que vienen, no sé, a invertir o a trabajar o que tengan otro proyecto de vida, si llegan a reducir esa migración legal también. Ese es un punto importante, porque este TPS daba legalidad, es decir, estas personas ahora quedan en precisamente la oscuridad, la ilegalidad de indocumentados cuando ya estaban regularizados. Sí, es muy difícil de entender. No, y es muy claro que no todos los migrantes son criminales. Y en esa dirección el mismo congresista Carlos Jiménez pues planteó la posibilidad de revisar caso por caso. Estamos hablando de 600.000 casos que hay en los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa de esta posibilidad? Y también quisiéramos saber si cree usted que Estados Unidos tiene en este momento la logística y los profesionales capaces para hacer esta evaluación objetiva. Definitivamente en cuanto a recursos, a Estados Unidos nunca le van a faltar recursos. Simplemente los recursos que tiene la patrulla fronteriza, los mismos que tiene la ICE, son recursos masivos. Y prueba de ello es que ahora están abriendo Guantánamo. Y bueno, van a hacer todo lo posible para hacer todo tipo de procesos desde todos los ángulos. Porque, como te digo, yo pienso que una de las cosas interesantes que le pasó a este gobierno fue la oportunidad de tener 4 años de descanso para realmente analizar cómo hacer las cosas si volviesen a tomar el poder. Y para mí ha sido claro que la primera administración Trump se vio que querían hacer cosas para torpedear los procesos migratorios, pero de la misma manera fue de una manera un poco torpe. Pienso que esta vez, gracias al apoyo de muchas personas que están enfocadas en este tipo de cosas con ese argumento antiinmigrante, han tomado medidas un poco más drásticas, mucho más quirúrgicas, llamadas a torpedear todos los procesos. Hace 8 años, en su momento, cuando dijeron que vamos a crear este gran muro para que nadie pase, si bien no lo lograron al 100%, lo que sí lograron fue crear un muro legal que hacía todo un poco más difícil. Bueno, un poco no, mucho más difícil. Entonces, en este momento ese aparataje está caminando y en el medio migratorio, los abogados de inmigración, todas las personas que estamos en este gremio, pues estamos tratando de prepararnos para lo peor, ¿no? Claro, porque además digamos que estamos hablando del primer grupo, que son los 348.000, y ahora vendrá un grupo de 250.000 más adelante, que son los que estará vigente hasta el 10 de septiembre, así que es mucha gente, son muchísimas personas. Queremos agradecerle mucho, abogado Martín Quiroz, experto en asuntos de migración, además asesor legal del Consulado de Colombia, ahí mismo en la ciudad, por habernos acompañado hoy, y esperamos volver a contar con usted, porque este tema va a estar en la agenda permanentemente. Muchísimas gracias por tenerme aquí, siempre un placer. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya hablamos de Guantánamo y hablamos de esos congresistas que le piden al gobierno Trump, los congresistas de su propio partido que le piden al gobierno Trump revisar esto, revisar lo de los venezolanos. También María Elvira Salazar, recién fue la posesión de Donald Trump, también pidió que se revisara el tema de cómo proteger a los venezolanos que han huido de ese atroz régimen. Estará con nosotros el senador Rick Scott del Partido Republicano, quien conoce muy bien esta situación porque fue gobernador también del estado Florida. Una pausa a comerciales y ya continuamos en este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Saludamos al senador del Partido Republicano y a quien fue gobernador del estado de la Florida, Rick Scott. Senador, gracias. Es un placer tenerlo usted de nuevo aquí en NTN 24, en el programa La Noche. Gracias por su tiempo. Gracias. Comencemos hablando del estatus de protección temporal para los venezolanos. Los venezolanos están enfrentando un momento muy difícil ahora mismo en los Estados Unidos. Este TPS que ha otorgado en 2023 la administración pasada vencerá el 7 de abril.
y está estimado que unas 350.000 personas perderán esta protección legal. ¿Cómo explica usted esta decisión de la administración Trump, que por una parte apoya las protestas contra Nicolás Maduro y al mismo tiempo deja sin protección a miles de venezolanos que entre otras cosas huyeron de esa dictadura tan peligrosa? ¿Cómo puede ser que el venezolano que además apoyó a Donald Trump ahora se vea en esta situación sin el tratado temporal de protección? Claro, la situación en Venezuela es terrible para la gente de Venezuela, es terrible para los venezolanos que están en los Estados Unidos. Sí, la lucha para la libertad y la democracia es muy importante para mí y para el presidente Trump. He hablado muchas veces con mi amiga María Corina Machado sobre los problemas en Venezuela. Sí, el TPS es importante para los venezolanos, pero es importante que tengamos la oportunidad de no recibir a personas traficantes de droga, criminales, terroristas. Es una oportunidad para que la administración Trump impida el ingreso de personas criminales, narcotraficantes o terroristas en los Estados Unidos. Entonces, lo que va a ocurrir, si piensa la administración Trump en su primer periodo, es la acción diferida para los venezolanos. Intentaré hacer todo lo posible para asegurar que hagan lo que estén haciendo y decir, sí, la gente que quiere venir aquí y vivir nuestro sueño y hacer lo correcto, deben tener la oportunidad de quedarse aquí hasta que tengamos libertad y democracia en Venezuela. Pero necesitamos asegurarnos de que no tengamos personas que venden drogas, criminales, terroristas aquí. No queremos el tren de Aragua aquí, en los Estados Unidos. Senador, sin embargo, no todos los migrantes venezolanos son criminales. ¿Sería posible revisar caso por caso, tal y como lo mencionó el congresista Carlos Jiménez, y crear excepciones para aquellos que en ese momento tienen el TPS y no tienen antecedentes penales? Es correcto. Sí, es correcto. Es lo que exactamente tienen que hacer, mirar esto caso por caso. Las personas que están aquí simplemente porque no pueden regresar, porque no es seguro para ellos regresar, deberían tener la oportunidad de quedarse aquí, pero si se tiene antecedentes penales, si es parte del tren de Aragua, si es terrorista, si está vendiendo drogas, entonces no debería tener la posibilidad de quedarse aquí. Esto debería estudiarse individualmente para estudiar las personas buenas y diferenciarlas de las malas. Sí, allá son entonces con usted varios congresistas republicanos que piden lo mismo. Y usted tiene razón en que obviamente hay migrantes que sí fueron detenidos. Es el caso de los deportados a Guantánamo. Los primeros inmigrantes ilegales detenidos a esa base naval de Guantánamo son miembros además del tren de Aragua, según el Departamento de Seguridad Nacional, esta banda ya declarada como banda terrorista. Además, el secretario de Estado Marco Rubio logró que El Salvador recibiera migrantes de otras nacionalidades y los ingresara en sus cárceles. ¿Cómo evalúa estas acciones de la administración Trump y también la de la administración de Bukele? Es una buena idea. Es una buena idea. Mira, creo que enviarlos a Guantánamo son criminales, son narcotraficantes. Creo que eso es algo bueno. A El Salvador es una buena idea, pero, ¿sabe? No quiero que la gente que quiere afectar la seguridad de los Estados Unidos o a las familias de los Estados Unidos en ese país, entonces envíenles a Guantánamo o a El Salvador. Es una buena idea. Senador, ¿y cree usted que es posible que los criminales del tren de Aragua puedan ser deportados a El Salvador y ser recluidos en prisiones del presidente Nayib Bukele? ¿Cree que esa es una buena idea? Porque hay quienes aseguran que si ellos regresan a Venezuela, quizás ellos podrían ser liberados por la dictadura y podrían continuar cometiendo crímenes, incluso podrían hasta regresar a los Estados Unidos. Creo que es una buena idea. Creo que es una muchísimo mejor idea que enviarles de nuevo a Venezuela. Solo hay que recordar que cada día el tren de Aragua es de Maduro. Entonces recordemos que Maduro es el jefe del tren de Aragua. Entonces envíenles a prisiones en El Salvador,
a Guantánamo es algo mucho mejor que enviarles de vuelta para que quizá puedan volver a delinquir aquí en los Estados Unidos. Senador Rick Scott, a mí me gustaría escuchar de usted un mensaje a esos venezolanos. Usted es una persona muy cercana a la comunidad latinoamericana, a los mismos venezolanos. ¿Cuál sería su mensaje a ese migrante que sí está trabajando honestamente, que no ha cometido delitos, esa persona que va a dejar de ser protegida por el TPS? ¿Cuál es su mensaje para ellos, para las personas honestas? Bueno, los venezolanos que están en los Estados Unidos, que no son narcotraficantes, terroristas o matones de Maduro, criminales, ellos son muy importantes para mí. Voy a luchar todos los días para darles una oportunidad a los venezolanos que no tienen oportunidades para volver a Venezuela. Entonces voy a trabajar duro cada día para ayudar a esos venezolanos que no están vendiendo droga, que no son criminales, terroristas o son parte del Tren de Aragua. Voy a seguir hablando con María Corina Machado y Edmundo González y el presidente Trump para asegurar que los que están haciendo lo correcto y no puedan regresar a casa tengan una oportunidad de quedarse aquí. Senador, ¿y qué tienen que hacer estos venezolanos desde 7 de abril? ¿Deben quedarse en los Estados Unidos o deben abandonar su país? Bueno, tengo oficinas también en D.C., me han contactado, he hablado con ellos por teléfono, trabajaré con la administración Trump para crear una oportunidad para los venezolanos que no pueden regresar, pero quieren vivir una buena vida en este país y que no están vendiendo drogas, que no son traficantes, terroristas o miembros de pandillas y que puedan quedarse aquí. Ahora hablemos también, senador, sobre ese acercamiento al régimen de Venezuela bajo la administración nueva, la de Donald Trump. ¿Cómo interpreta usted esa reciente reunión entre Richard Granell y Nicolás Maduro? Para algunos es una contradicción, aunque trajo obviamente estadounidenses a su casa, pero para otros esto ha sido interpretado como una traición, como una cachetada al proyecto democrático. He estado hablando con María Corina Machado y sé que ella ha estado hablando con la administración Trump sobre ese viaje. Para mí fue un viaje para regresar a casa a rehenes estadounidenses, que fue positivo. Fue un viaje para asegurar que criminales puedan regresar a Venezuela y no quedarse en los Estados Unidos. Infortunadamente, probablemente una de las partes más importantes del viaje fue a dónde se iría Maduro cuando abandone Venezuela, y que eso no pasó. Haré todo lo posible para asegurar que eso sí suceda. Tengo un proyecto que aumentará el precio por Nicolás Maduro a $100 millones. Entonces voy a seguir luchando para asegurarme que Maduro se vaya. Voy a trabajar con María Corina Machado, sé que ella está hablando con la administración Trump también, y con el secretario de Estado Marco Rubio, para asegurar que Maduro se vaya, que Chevron no siga dándole dinero a Maduro. Así que vamos a seguir trabajando en esto. Mi experiencia con Michael Waltz, el consejero de Seguridad Nacional, con Marco Rubio, secretario de Estado, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es que están comprometidos absolutamente con que Maduro se vaya. Claro, usted ha tocado un punto bien importante, la licencia para Chevron. ¿Usted cree que se acerca el día en que esta licencia sea removida? Tiene que ser frenada, creo que va a pasar. Infortunadamente, la administración Biden renovó la licencia, pero creo que eso va a parar. ¿Y la administración Trump? Porque esa es la administración Biden, pero la administración Trump tomará la decisión pronto, senador. Sí, yo creo que Donald Trump va a frenar el flujo de dinero a Maduro a través de Chevron. ¿Qué más se puede hacer para restaurar la democracia en Venezuela, senador? ¿Qué idea se le ocurre a usted? ¿Qué piensa usted? Es importante imponer sanciones contra Maduro y sus matones. Es importante que la comunidad internacional apoye la lucha por la libertad y la democracia. Es importante para la administración Trump apoyar a los venezolanos. Y creo que lo que tenemos que hacer es reimponer las sanciones
Debemos asegurarnos de que el mundo presione a Maduro. Es un paria, él no ganó legítimamente la elección y haremos todo lo posible para luchar contra lo que Nicolás Maduro está haciendo. Quisiera volver, senador Rick Scott, sobre la visita de Richard Grenell, el enviado para misiones especiales de los Estados Unidos. Usted ha dicho que espera que este enviado especial de Trump exija el regreso de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos por el régimen de Maduro. Como resultado de esa visita, 6 de ellos ya regresaron a casa, pero según la organización Foro Penal, 7 ciudadanos estadounidenses todavía siguen presos en Venezuela. ¿Cree que continuarán estos esfuerzos para liberarlos? ¿Sabe si se ha contactado a la familia de ellos? He estado hablando con las familias de los rehenes. Voy a seguir luchando para que los rehenes estadounidenses regresen a casa. Lucharé por los venezolanos que están aquí, que no son terroristas o que no son parte del régimen de Maduro o del Tren Aragua. Lucharé todos los días. Estoy hablando con María Corina Machado. Me da ideas. Entre más le podamos decir al mundo sobre lo que está pasando en el mundo, mejor oportunidades tenemos para sacar a Maduro del poder. Entonces, a los venezolanos, si están en Venezuela o en cualquier parte del mundo, deben ser muy claros sobre lo que está pasando en Venezuela y decirle a la gente lo que es Nicolás Maduro. Es una amenaza para la sociedad, es una amenaza para los niños, para cualquiera que crea en la libertad. Senador, el Tren de Aragua es ahora declarada una organización terrorista de la misma categoría que ISIS. La evidencia de inteligencia que apunta contra esa organización, ¿cree usted que podría forzar a parar a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela? Absolutamente. Claramente son organización terrorista y Maduro es el jefe de esa organización, entonces creo que puede ser utilizada. Es una de las razones por las que elevamos la recompensa por Maduro a 25 millones. Estoy tratando de elevarla a 100 millones de dólares, entonces así podríamos acabar con Maduro en el poder. Es importante que no haya más días bajo Maduro y debemos luchar todos los días para cumplirlo, y es una de las maneras en las que podemos hacerlo. ¿Y cuándo va a presentar, senador Rick Scott, esa propuesta suya, esa propuesta de ley al Congreso para elevar precisamente la recompensa que nos dice usted ahorita de 100 millones de dólares a quien capture a Nicolás Maduro? ¿Cuándo va a suceder eso? Mi proyecto de ley es muy importante. Yo hablé con mis colegas senadores sobre su apoyo para, en este proyecto de ley, dar más fondos, más millones de dólares para que Nicolás Maduro no tenga más días en el poder. Voy a trabajar muy duro para que sea aprobado. Senador, nos gustaría también conocer su opinión sobre el programa de ayuda de los Estados Unidos en América Latina. ¿Qué piensa usted de la decisión que ha tomado el presidente Donald Trump frente a este particular? Que es muy importante lo que Marco Rubio está haciendo. Él va tras el programa para identificar qué funciona y qué no funciona, va a asegurarse que no haya fraude en el programa. Entonces está haciendo por lo que se eligió a Donald Trump. Va a parar el fraude, va a parar el desperdicio en los programas estadounidenses. Entonces sé que Marco Rubio hará lo correcto. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Senador, y el otro tema de gran interés mundial es la propuesta reciente de Donald Trump de tomar el control de la Franja de Gaza. ¿Cuál cree usted que va a ser ese rol de los Estados Unidos, como le ha dicho Trump, para invertir en la reconstrucción de esta zona tan importante y sobre todo para que haya estabilidad en la región? ¿Cuál va a ser, cómo ve usted ese papel de los Estados Unidos? Me reuní con Steve Witkoff, el enviado especial del presidente Trump para Oriente Medio el día de ayer, por un buen rato, y este es el plan. Vamos a ayudar a nuestro aliado, vamos a asegurarnos de que jamás esté destruido y vamos a trabajar para reconstruir el área de Gaza. Va a tomar años y años y años para que esto suceda.
Va a ser muy importante que las naciones árabes paguen por esto. Va a ser muy importante que le den a los palestinos una oportunidad de vivir en este lugar, en otro lugar, mientras la reconstrucción sucede, porque es un lugar muy peligroso ahora. Hay bombas en el terreno que no fueron detonadas. Es un lugar muy peligroso para los niños. Entonces, la comunidad árabe debe ser un socio para hacer que esto ocurra. Senador Rick Scott, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa de la noche. Le agradecemos por su tiempo. Ha sido un placer hablar con usted y, por supuesto, gracias por este tiempo que nos concedió. Es un placer. Que tengan un buen día. Adiós. Yo me quedo con algo, y es que resalta efectivamente y se une a las otras voces republicanas del mismo partido de Donald Trump de darle la oportunidad a todos esos venezolanos cobijados por el TPS que pierden ahora la protección por la decisión de la orden de Donald Trump, de que se revise y de que se queden trabajando honestamente. El senador lo dice. Los que se tienen que ir son los delincuentes. El que esté trabajando honestamente, pues toca buscarle una solución. Así que se abren como algunas formas de esperanza para ellos. Algunas soluciones, como por ejemplo revisar caso por caso. De esa manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Los invitamos a que visiten nuestra página web. Pueden opinar en nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que La Noche siempre seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia. Gracias, Jefferson. Hasta la próxima emisión.